estará a cargo del doctor Jorge Manera. Y por último, hemos querido siempre que nuestros actos se encuentren coronados por un aporte musical que en esta oportunidad estará representado por el tenor Jorge Medín y el pianista Walter Nebreda. En nombre de todos los miembros fundadores de la Fundación Promir, muchas gracias por su presencia. Con ustedes, el doctor Héctor Alonso. La intención es que esto sea un festejo informal y la necesidad de decir algunas palabras obedece a que de alguna manera nuestra fundación tiene algunos objetivos que bien vale la pena comentar cuando tenemos la oportunidad. Sé que aquí hay muchos amigos del hoy agasajado, con mucha justicia, el doctor Paradiso, y por lo tanto les pido que por un momento, de algún modo, detengan la alegría por el éxito del amigo y sigan estas cosas que quizás sean más interesantes aparentemente para los médicos. Nosotros creemos que son interesantes para la comunidad. Y en estas palabras no hay ni siquiera título, pero si lo hubiera, el título, inspirado por el trabajo del doctor Paradiso, podría ser ¿es el clínico una especie en extinción? Repasaré brevemente las razones por las que el clínico, llamado en Estados Unidos internista general, puede peligrar como especie, y trataré de demostrar por qué esto no debe suceder, porque esto significaría un daño para la salud de la población y para la estructura conceptual de nuestra profesión médica. La idea de la extinción no debe ser mirada como algo exagerado, es algo que perfectamente puede suceder. Se han extinguido cosas importantes, interesantes y que parecían eternas. Bien, puede suceder esto con una rama de una especialidad médica. Nada impide que en el mundo se hagan cosas que a la larga resulten perjudiciales. Hay muchos ejemplos y nuestro país es muy apto para estas cosas de la extinción. Somos especialistas, por ejemplo, en derribar árboles, solo para luego descubrir que los árboles son insustituibles y que cuesta mucho tiempo a la naturaleza hacer un árbol. Recordarán que sacamos los tranvías y pero aún levantamos las vías, seguramente por muy buenas razones, y cuando hay la oportunidad, si se puede, de ver Europa desolada por las guerras, ¿qué es lo que podemos ver? Tranvías. De manera que nada impide, básicamente, que se deje morir al clínico. Yo creo que, por cierto, no es una cuestión de exterminio, no se necesitan reunidos alrededor de la mesa Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, decidiendo a qué Dachau o Gulag para mandar al clínico, no es una paranoia necesaria. Pero sí puede ser suficiente con que los funcionarios, los burócratas, los colegas administradores de la salud, los autoerigidos en árbitros, los que en general deciden cuánto se paga, a quién por cuál prestación y quién puede o no realizarla, que todos estos descuiden al clínico, que no lo jerarquicen, que supongan que su actividad cerebral y los años de formación no merecen ninguna retribución especial, o crean que su tarea puede ser reemplazada con algún otro espécimen o especie nueva, o con alguna combinación o team de subespecialistas para que en realidad este fenómeno se produzca. Puede pasarse sin el Tyrannosaurus Rex, pero no sin el árbol o el águila. El médico es en gran parte hoy día un cautivo. Se han ido los días de la profesión liberal, está cautivo de fuerzas externas importantes, las obras sociales, los sindicatos, los sanatorios, las superestructuras que han surgido de estos, victimizados por ser el eslabón más débil de una cadena conflictiva, la dedicada a la atención de la salud.
Y también está cautivo de sus propias contradicciones internas y su propia melancolía, incapaz o dubitativo de defender sus derechos, o sin siquiera saber con plenitud cuáles son esos derechos. El clínico es tan cautivo como el resto, y a las cautividades mencionadas agrega otras poderosas fuerzas interiores que lo atenazan. La melancolía antes citada, que se centuplica, su feroz individualismo, la Sociedad de Medicina Interna, que debió haber sido la primera en constituirse, fue la última, su inocultable omnipotencia, imprescindible rasgo de locura que lo ayuda a enfrentar su tarea y lo incapacita para descender a defenderse. ¿Qué escenario para la extinción? El trabajo premiado, haciendo uso de una ironía deliciosa que no es ajena a los buenos clínicos, advierte, previene y de alguna manera encubierta exhorta. Su tema es en realidad, oblicuamente, el tema de la extinción del clínico. ¿Y cómo es esto? Pues bien, un arquitecto llamado Cosa, ha imaginado el doctor Paradiso, se dirige a nuestra fundación en una carta muy educada y cuidadosa, explicando que mientras reciclaba un consultorio médico, entre comillas, que ha de ser convertido en un moderno gimnasio, cierra comillas, ha encontrado unos escritos que le parece se adaptan a las bases de nuestro concurso. Y presenta unos papeles ordenados y actualizados por él, y también los originales adecuadamente amarillentos y apergaminados. En esa carta del arquitecto Cosa hay algunas cosas que se pueden repetir porque son muy interesantes. Dice en algún momento: si bien el documento que ha alcanzado la Fundación refleja situaciones ya superadas en nuestro país y el mundo, creo que puede resultar de interés histórico para la Fundación. Por lo que se puede apreciar, el mismo es un ensayo acerca de la actividad del médico clínico y hace una nota. 1. Pronunciación, clínico. Llama la atención las abundantes referencias a objetos tales como el estetoscopio. Y hace otra nota. Estetoscopio, la etimología, instrumento formado por tubos de goma o plástico y una rudimentaria campana. Más adelante, en un rasgo de humor que vale la pena compartir, el arquitecto Cosa dice: obviamente no aspiro al premio en forma personal por no ser médico, porque mi honestidad intelectual me impide apropiarme del trabajo ajeno y desde luego por mi gran humildad. Por mi parte sería suficiente premio que se me reconociera la honestidad públicamente, quizás simplemente una foto en el diario, o hacerme acreedor a un sustancial descuento en las próximas consultas médicas. Ahora bien, estas páginas presuntamente anónimas, que evidentemente fueron escritas por el anterior ocupante del consultorio que se recicla, resultan ser una historia clínica del clínico y en realidad constituyen una defensa pudorosa de la clínica. El escritor anónimo era evidentemente un clínico. El escrito, aparentemente producido sin miras a ser leído por otros, es como una reflexión de este clínico anónimo sobre su oficio, una meditación idealista y amante de su oficio. Explica las razones por las que el clínico debe perdurar. El autor se ve un hombre modesto, pensante, algo angustiado, que ha logrado hacer una síntesis sobre su práctica. La hace con seriedad, pero también con un particular sentido de humor. En un momento dado, cuando este anónimo escriba se refiere a la computación y analiza la relación de la computación con el clínico, termina diciendo: podemos usar el ordenador, o sea la computadora, por ejemplo, para escribir en contra de los ordenadores, como me estoy permitiendo, pero ellos no los pueden usar para actuar puntos suspensivos en puntos suspensivos contra puntos suspensivos nuestro. La ironía del trabajo del Paradiso, por supuesto, reside en que los hechos demuestran
que después de todo, este hombre, del que nada sabemos, excepto que dejó unos papeles en un consultorio abandonado, ha desaparecido, se lo ha tragado la historia, y su consultorio ya inútil será usado para aquello que hoy es económica y socialmente correcto, un gimnasio moderno. Se nos ofrece así una paradoja sin respuesta, un mensaje que no hubiera despreciado Thomas Mann. El que destaca las cualidades eternas de su oficio es alguien en sí mismo obsoleto. He aquí cumplida la idea de la extinción. El trabajo tiene otras ironías menores, pero igualmente gozables. El arquitecto Cosa, un hombre tan cumplido, aclara la etimología de palabras como clínico o estetoscopio, por entender que el significado de estas palabras puede haberse perdido en el tiempo. Hay evidencias de que la extinción está en marcha, de que la estrella del clínico se apaga. Contradictorias, diría yo, refiriéndome a estas evidencias. Si miramos nuestra ciudad, hay un gran número de especialistas en clínica médica inscritos en el Colegio de Médicos. Expurgada esta lista de los que obviamente hacen fundamentalmente una subespecialidad, todavía queda un grupo significativo de reales y buenos clínicos. Rosario no tiene nada que temer por el momento, y algún día, cuando se escriba la historia de la medicina de nuestra ciudad, quienes los hagan deberán encontrar la razón de este fenómeno. Fuera de Rosario el panorama cambia. No hay clínicos sino en cantidades reducidas en el resto del país, esto es, especialistas en medicina interna. Es obvio un alejamiento de los jóvenes de la especialidad, un fenómeno que se da en nuestro país y también en el extranjero. Así es el futuro el que en este sentido nos preocupa. El fenómeno de la deserción de la especialidad clínica, está volviendo a producirse, quizás de manera acentuada. En la residencia de clínica médica de la cátedra a mi cargo, de la que cada año salen 4 egresados en la materia, el número de estos egresados que continúan en la especialidad sin subespecializarse es cada vez menor. Aunque quizás este año podamos tener una reversión de esa tendencia, la tendencia de algún modo existe. Y este fenómeno se da también en los Estados Unidos. Los médicos llamados generalistas, de los cuales el clínico es uno, el pediatra, el médico general, son otros, ha producido y produce en este momento una gran ansiedad y las autoridades una gran preocupación. Hace muy poco tiempo atrás, el doctor Robert Petersdorf, un clínico muy conocido por todos nosotros, señala que en Canadá el 50% de los médicos son generalistas, en Gran Bretaña el 70%, Estados Unidos muchísimo menos, y en Argentina no hay generalistas, hay internistas, pediatras, pero no médicos generales. Es interesante ver a qué adjudica el doctor Petersdorf esta deficiencia, que considera que debe ser corregida. Y lo atribuye a 3 razones: económicas, académicas y las que llama de funcionamiento. Vale la pena examinarlas, aunque sea brevemente, porque son absolutamente aplicables a nuestro país. Las razones económicas influyen definidamente en la falta de interés de los jóvenes por la clínica médica. Es sabido que el clínico gana por su consulta. Difícilmente tenga otra fuente de ingresos que ese, que es el más importante de los actos médicos posibles. Pero ese importante acto está tan mal remunerado que resulta en general indecoroso. La consulta clínica es, dejando de lado su valor intrínseco, la más prolongada. Sin embargo, esto no cambia su valor en relación a otras especialidades en donde la consulta puede ser más breve sin que se altere la calidad de la prestación. De manera que el hecho por demás conocido y absolutamente real de que el clínico debe trabajar más y en condiciones desventajosas frente a las otras especialidades no es reconocido, digámoslo de algún modo genérico, por la sociedad. Que un médico especialmente formado para ello esté dispuesto por vocación a sentarse media hora a hablar con un enfermo no tiene para el Estado o los demás encargados de ver esto ningún significado digno de destacar. ¿Cómo puede sorprender que
que haya pocos entusiastas para abrazar un programa que solo promete sobreesfuerzo, privaciones y una permanente situación de inferioridad económica. ¿Cómo van los jóvenes a dejar de observar que la práctica de cualquier subespecialidad, incluso menor, que conlleve, por ejemplo, la utilización de un aparato de mediana complejidad, significa mejor pasar, relativa tranquilidad y con frecuencia menor responsabilidad o ninguna en el manejo de casos complejos? ¿Y qué decir de la situación legal en la que el acierto es retribuido magramente, pero el presunto error puede significar el desastre total, económico, civil y social para el médico así castigado? Como dice uno de los corresponsales de Peterson, la práctica cuidadosa de la medicina interna y disciplina de la atención primaria exige una enorme paciencia, la disposición a escuchar con atención y la capacidad de responder a una gran cantidad de procesos agudos y crónicos durante largos periodos. Al estudiante le resulta difícil participar de este proceso. En cambio, rápidamente son fascinados por el flash de las intervenciones de alta tecnología, lo que significa emociones, respuestas rápidas y grandes dividendos. La segunda de las razones presentada por Peterson es la académica. Digan lo que digan los enunciados explícitos de la Escuela de Medicina de nuestra ciudad, por ejemplo, la estructura actual de la enseñanza del pregrado del ciclo clínico propende a la especialización. El alumno recibe una enseñanza de la medicina interna atomizada y dictada en gran parte por un gran número de especialistas, un número muy superior al de clínicos. Le faltan, por lo tanto, modelos referenciales de clínicos con los que identificarse. A decir verdad, sucede que los alumnos llegan a clínica médica en el último año de su carrera sin entender demasiado bien qué cosa es y qué harán o aprenderán allí. Aunque se lo tratamos de explicar, nunca parecen entenderlo del todo, si es que en realidad se interesan en el asunto. No es de extrañar que esto les ocurra a los alumnos, porque no son pocos los médicos que no comprenden la diferencia entre un clínico, un médico general y un médico de familia, y probablemente no podrían definir con claridad la función del clínico. En la estructura actual del sistema asistencial, en un hospital universitario, el clínico está permanentemente luchando por su existencia, explicando a unos y a otros que tiene tanto derecho como el que más a la atención de los pacientes y que no es su función el estar permanentemente justificando su presencia. Los residentes de clínica médica son testigos de esta lucha. Cuanto más definido, cómodo y transparente, cuanto menos luchan si se deciden por una subespecialidad. Y finalmente las razones que llama Peterson de funcionamiento social. Peterson concluye que en los Estados Unidos los generalistas sufren de falta de respeto social. Algo parecido sucede en nuestro país. Cito a Peterson. Esta falta de respeto no es solo económica y académica, sino que invade toda la educación médica de posgrado y finalmente la práctica médica. El clínico parece estar de más, y es como si no se supiera qué hacer con él hasta que se hace necesario llamarlo, quizás a regañadientes. Finalmente, y muy recientemente, la aparición, por razones muy atendibles y también económicas, de reciclado de una nueva especie que es el médico general o el médico de familia, es como resucitar una vieja especie, está cobrando fuerza en la sociedad. Esos médicos se encargarían de lo que se suele llamar la atención primaria, una parte importante de la labor del clínico. La atención primaria, que es la primera trinchera para la atención del paciente, podría perderla el clínico a manos de esta nueva forma de presentar a los médicos generales. Estaría entonces entre dos trincheras en la tierra de nadie. Por un lado los médicos de atención primaria, por otro los subespecialistas. ¿Se atreverá a defender su rol? Y bien, ¿por qué no tiene que extinguirse el clínico? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer que pueda interesar a la sociedad y que nadie más pueda realizar en su lugar? ¿Por qué el mantener, estimular y desarrollar este oficio debe importar de manera fundamental a las autoridades y a la comunidad? La raíz, el cimiento, el fundamento del clínico es proporcionar una atención longitudinal, continua y totalizadora.
longitudinal porque se extiende en el tiempo, continua porque se ocupa de todas las posibles coyunturas médicas de la persona, y totalizadora porque se extiende a toda la persona. En ese esquema, el clínico presta una atención primaria, secundaria y terciaria. Acompaña a su enfermo desde su primer síntoma hasta situaciones de la mayor complejidad. Toda esta base filosófica tiene sólidos fundamentos conceptuales. El ser humano enferma siempre in toto por ser una unidad, aunque parezca estar enfermo de un órgano o de un aparato. No hay enfermedades que son solo una necesaria pero peligrosa abstracción. Hay personas enfermas que sufren un proceso complejo que preferimos llamar enfermedad. Así, podemos decir que nunca enferma un órgano, enferma el cuerpo. No solo enferma el cuerpo, también enferma el espíritu. Esta atención totalizadora es posible y es ventajosa. El contacto permanente de la pareja dialogal médico-paciente posee un enorme potencial terapéutico que se pierde si el contacto se atomiza. Y esta forma de atención es también ventajosa desde el punto de vista económico. El clínico que se ajusta a los principios de su oficio evalúa por sobre todo la historia clínica y descree de los exámenes complementarios innecesarios. Puede así reivindicar una medicina eficiente y económica. Finalmente, este tipo de atención es la que mejor responde a los ideales humanísticos que son inherentes a la praxis de la medicina. El programa de la Fundación Promir debe ser visto, por lo tanto, como un intento de volcar a la comunidad beneficios de los que ella, bajo ningún concepto, debiera privarse. Más que batir el propio parche, estamos proponiendo hacer crecer nuestras vidas. Creemos que la sociedad necesita más clínicos y deseamos contribuir a su formación. En absoluto repudio del retaseo de la enseñanza que lleva a constituir grupos minúsculos de elegidos que se reparten la atención de la salud como si fuera un botín, deseamos abrir las puertas, como siempre lo hicimos, a aquellos que quieran compartir nuestro oficio. No somos ingenuos, sin embargo, no ignoramos que no está en nuestras manos el modificar alguna de las circunstancias que señalamos más arriba y que desalientan la adopción de la especialidad. Es la sociedad misma la que debe revalorizar al clínico y hacer concreta esta evaluación en su propio beneficio. Nosotros solo podemos advertir, señalar, aconsejar o, como sutilmente el trabajo del doctor Paradiso, exhortar. En resumen, la necesidad de la existencia del clínico es una verdad incontrastable, pero que necesita, por razones expuestas, ser reafirmada. El clínico no debe permanecer estático, viendo disminuir sus campos de incumbencia, su peso en la sociedad médica. Debe resistirse a ser considerado un proveedor de pacientes quirúrgicos o un abastecedor de enfermos para la prosperidad de la alta tecnología. Debe combatir la idea de que vale por lo que provee a los demás, de que lo suyo no es intrínseca, propiamente válido, sino meramente un paso necesario para otras actividades más lucrativas y presumiblemente más brillantes. Debe resistirse a que se le deleguen funciones menores, entre comillas, de atención continuada por los que consideran que su relación con el paciente se agota con el último punto de la importante sutura o al apretar el botón que dice off del reluciente aparato. Debe evitar ser cargado de grandes responsabilidades sin un adecuado reconocimiento social y económico. Para esto no le queda más remedio que enfrentar los problemas en todos los terrenos. La Fundación Progreso de la Medicina Interna Rosario fue creada con el propósito de difundir la ideología y los conceptos que dan lugar a la existencia de la clínica médica y de contribuir a la formación de recursos humanos para su práctica. Son estas aspiraciones que entendemos nobles y útiles para la comunidad las que nos han traído aquí esta noche. No queremos, definidamente no queremos, ver consultorios clínicos reciclados en gimnasios, por moderno que sean. Gracias.